Las 7 dispensaciones. Gracia. La dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia comenzó después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo y terminará en el momento en que Él regrese y arrebate su iglesia y se la lleve para el cielo. Este suceso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia y marca el final de la edad de la iglesia y de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, esta dispensación se extiende desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Precisamente en Hechos capítulo 2, esta dispensación anuncia la venida del Espíritu Santo, el glorioso día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, la cual es el cuerpo de Jesucristo, y continúa a través del Nuevo Testamento y terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Enseñanzas relacionadas a la dispensación de la gracia fueron introducidas antes por Jesucristo mismo en los capítulos del 13 al 17 en el Evangelio de Juan. Durante la dispensación es predicado el Evangelio que Jehová Dios ofrece gratuitamente a toda criatura sobre la faz de la tierra, y por medio de ella también ocurre el llamamiento de la iglesia para prepararse para el Señor. La dispensación de la gracia terminará, al igual que las demás, con juicios de Dios. Una vez más, el ser humano ha tenido la oportunidad de servir a Dios, pero ha fracasado. Por eso es que un remanente relativamente pequeño se salvará, como Jesucristo lo afirma en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La dispensación de la gracia es la más importante de todas las dispensaciones porque por medio de ella Dios demuestra su misericordia y bondad hacia la humanidad. De acuerdo a su voluntad decide no darle al ser humano lo que en realidad merece, lo cual es condenación, y le ofrece lo que no merece, lo cual es la salvación. Esta es alcanzada por la fe solamente y no por esfuerzos propios o buenas obras. Romanos capítulo 10, versículo 17 declara: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es obvio que la humanidad continúa de mal en peor, a pesar de haber recibido de Jehová Dios la ley para que por medio de ella reconociera su condición pecadora y acudiera a su gracia para ser salvos. Por esta razón, Dios nos regala en esta dispensación su bondad inmerecida, o sea, la salvación. Debo aclarar que aunque la salvación es por gracia y gratuita para todos los seres humanos, no significa que todos son o serán salvos automáticamente, sino que está disponible para todos sin excluir a ninguno de poder alcanzarla. Recordemos que el objetivo principal de la dispensación de la gracia es la salvación del hombre. La salvación se divide en 3 etapas. Salvación pasado. Hemos sido limpiados de todos los pecados por la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando aceptamos ser perdonados porque comprendemos que en nosotros existe un historial de transgresión que nos avergüenza de nuestra condición, Jehová Dios nos da vida a cambio de muerte a través de su gracia y además nos hace herederos de una esperanza de vida eterna. Algunos aspectos importantes son sustitución, propiciación, justificación y expiación. Estas etapas se obtienen por medio del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Salvación presente. Es vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Es su presencia misma morando en el creyente por medio del Espíritu Santo y obteniendo la victoria día a día sobre el pecado y el diablo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 afirma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Varios aspectos importantes: regeneración y santificación. El Espíritu Santo hace todo esto posible. Salvación futura. El creyente es salvo de todas las consecuencias del pecado siempre y cuando se mantenga firme en la fe y obediencia a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 11 afirma: y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora,
de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Jesucristo, el creyente es salvo de la ira venidera, porque ha sido justificado en su sangre y ya no hay condenación mientras se mantenga firme en el Señor. Todo está en el individuo poner de su parte para poder alcanzar la salvación. Algunos aspectos importantes son la resurrección y glorificación. La dispensación de la gracia es dirigida solamente a la iglesia del Señor, puesto que el mundo aún continúa bajo la conciencia y el gobierno humano. En ella la salvación se revela, la cual es por medio de la fe únicamente y ahora es más evidente, según Romanos capítulo 4, versículo 16, que afirma, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es judíos de la ley, sino también para la que es gentiles de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. También Romanos capítulo 1, versículo 16 declara, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, bajo la dispensación de la gracia, el fracaso es evidente, porque esta dispensación no produjo ni la aceptación universal de Jesucristo, ni una iglesia triunfante. Las Sagradas Escrituras afirman que habría apostasía dentro de la iglesia del Señor, aunque Jehová Dios cumple con los propósitos de llamar personas para predicar su evangelio de entre los judíos y gentiles. Habrá muchos creyentes de la iglesia del Señor que serán dejados atrás después que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, y estos creyentes tendrán que enfrentar la gran tribulación y más tarde serán juzgados por el Señor. La iglesia del Señor será juzgada en el cielo durante el tribunal de Jesucristo, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Qué significa gracia? La palabra gracia significa el favor de Dios. También se define como el favor inmerecido de Jehová Dios hacia el hombre que éste no merece. Gracia también se define como bondad inmerecida, el amor y bondad de Jehová para quienes no lo merecen en absoluto. Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra gracia proviene del hebreo en y del griego haris y es usada para describir la relación de un ser supremo o divino hacia un ser humano y expresa la actitud bondadosa y la acción del poder de Dios hacia la humanidad para darle la salvación como un favor inmerecido. La gracia es evidente en el regreso de Jesucristo, Juan capítulo 1 versículo 17, la salvación del creyente, Romanos capítulo 3 versículo 24, nuestra posición ante Dios, Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2, naturaleza de la gracia como reglamento de vida, Efesios capítulo 2 versículo 5, la oportunidad que Dios nos ofrece para ser salvos, Efesios capítulo 6 versículo 24. La dispensación de la gracia es una dispensación diferente en lo que se refiere a creyentes judíos y gentiles. Por ejemplo, la ley mosaica era exclusivamente para Israel, el gobierno humano para el mundo entero y la conciencia todavía se aplica a toda la humanidad. En esta dispensación, la ley mosaica está completamente cancelada en cuanto a su aplicación inmediata, pero aún continúa para testificar de la santidad de Dios y provee muchas lecciones espirituales para ser aplicadas. Hebreos capítulo 8 versículo 13 afirma, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, la ley, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cada una de las dispensaciones contienen un elemento de gracia, pero la dispensación de la gracia es la suprema manifestación de ella en su totalidad. Algunas características de la dispensación de la gracia. Es un pacto de sangre hecho con la humanidad. Mateo capítulo 26 versículo 28. El sacrificio de Jesucristo
sirvió como cumplimiento de todo lo que había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, lo cual ha sido sombra de lo que ha de venir. Hebreos capítulo 8, versículos 3 al 5. Dios elegiría a hombres para dirigir las actividades de su pueblo dentro de sus propósitos eternos. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Jehová Dios levantaría un pueblo diferente, extraído de toda nación, tribu y lengua, justificado por la fe en el sacrificio de Jesucristo, y que predicaría el mensaje del Evangelio a toda criatura. Romanos capítulo 10, versículo 19. El nuevo pacto creado bajo la gracia sustituiría el viejo pacto, la ley, el cual era un pacto acondicionado a las obras. Hebreos capítulo 8, versículo 13. El Espíritu Santo es el protagonista principal de esta dispensación y su presencia estaría para siempre en los corazones de los creyentes. Juan capítulo 14, versículo 16. Acontecimientos importantes de esta dispensación. Institución de la Cena del Señor. Ordenanza instituida por Jesucristo en la víspera de su crucifixión como un recordatorio de su sacrificio expiatorio. Esta ordenanza ha sido practicada a través de toda la historia por la Iglesia del Señor y se celebrará nuevamente cuando la Iglesia suba al cielo con Jesucristo para celebrar las bodas del Cordero, después del arrebatamiento de la Iglesia. Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. Institución del bautismo por inmersión. Ordenanza instituida por Jesucristo como sello y señal externa y pública de nuestra conversión a Él. El bautismo en agua es una ceremonia que distingue a toda la Iglesia de Jesucristo y marca el inicio de nuestra comunión con el Señor. Mateo capítulo 28, versículo 18. El derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés y causó el crecimiento de la Iglesia. A pesar de las constantes persecuciones por los enemigos de Dios y por las herejías desde adentro por algunos creyentes, la Iglesia continúa creciendo en números y espiritualmente. Hechos capítulo 2. Predicación del Evangelio a toda criatura, tanto para el judío como para el gentil. Por medio de la fe, ambos entrarían a formar parte de un solo cuerpo. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Por lo tanto, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura en la tierra para salvación. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Formación de un pueblo conocido como la Iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo llamó este cuerpo de personas redimidas por su sangre mi iglesia. En el día de Pentecostés, un grupo de creyentes, en obediencia al Señor, esperaron la promesa del Padre. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, dando por resultado el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2. Al terminar esta dispensación, entonces ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo regresará a buscar a su iglesia. Los muertos en Jesucristo resucitarán primero y los vivos serán transformados para recibir al Señor en los aires. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Después del arrebatamiento de la iglesia, entonces ocurrirá la gran tribulación, tiempo de 7 años de duración en el que Jehová Dios derramará todo el furor de su ira sobre el imperio del anticristo y sobre los pecadores. Los juicios de Jehová Dios durante este período de tiempo anunciarán la conclusión de la dispensación de la gracia. Al terminar la gran tribulación, el Señor Jesucristo regresará con sus millares de santos para juzgar a los pecadores por todas sus obras malas que hayan cometido durante su tiempo en la tierra y por todas las blasfemias que ellos hayan hablado contra Él. Judas capítulo 1 versículo 4 y Apocalipsis capítulo 9 versículos 20 y 21. Salimos de Moisés y entramos en Jesucristo. La ley fue dada a Israel por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. La ley mosaica fue un pacto de letra muerta y condenación para aquellos que no pudieron cumplirla.
Nadie pudo cumplirla en el antiguo pacto. La gracia fue la venida de Jesucristo al mundo, según Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salimos del antiguo pacto para entrar al nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Somos salvos por medio del nuevo pacto, el cual es representado por la gracia y que fue establecido por Jesucristo. El viejo pacto está próximo a desaparecer. Salimos de las sombras para entrar a una realidad. Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La comida y la bebida, los días de fiesta, fiestas judías, la luna nueva, ceremonias y liturgia, se celebraban diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. Todos los aspectos ceremoniales y ritualísticos que definieron la ley fueron una sombra de los aspectos celestiales y espirituales que representan a Jesucristo. Él es la realidad del Evangelio por la gracia, porque ya no estamos sujetos a los rituales de la ley mosaica o antiguo pacto. Salimos de lo natural para establecer lo espiritual. Hebreos capítulo 10 versículo 9 nos enseña, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En el antiguo pacto toda revelación de Jehová Dios para su pueblo fue transmitida a través de la ley de forma física, pero a través del nuevo pacto toda revelación para su iglesia es transmitida de forma espiritual por medio del Espíritu Santo. El fin de la gracia se acerca. La dispensación de la gracia está por concluir y muy pronto la dispensación del reino milenial de Jesucristo estará casi a las puertas. Se acaba la dispensación de la gracia y ya se aproximan los juicios de Dios sobre la humanidad que traerán acontecimientos catastróficos para toda la humanidad. Aquellos que reconozcan y acepten a Jesucristo como único y exclusivo Salvador serán arrebatados de esta tierra al cielo cuando Él regrese por su iglesia, antes que los juicios inminentes y terribles de Jehová Dios sean derramados sobre ella. La humanidad pecadora no escapará. Jesucristo advierte en Mateo capítulo 24 versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es extremadamente importante discernir seriamente las señales de los tiempos en que vivimos, porque no es una época cualquiera. El Señor dijo a los fariseos y maestros de la ley en Mateo capítulo 16, versículos 3 y 4, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Al concluir la dispensación de la gracia, ya no habrá más oportunidad para el ser humano recibir el perdón de pecados, el cual es alcanzado por la gracia del Señor Jesucristo, sino que comenzará la gran tribulación y la dispensación del reino milenial. Durante estos períodos de sufrimiento, solamente los juicios de Dios serán manifestados por causa de la desobediencia de la humanidad. Querramos o no, ya estamos ubicados en el vértice de la historia que como seres humanos hemos creado a través de los tiempos. ¿Cuál será tu actitud frente a todo esto y qué papel desempeñarás ante inminentes acontecimientos bíblicos? Jesucristo advierte en Marcos capítulo 13, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún estamos viviendo en la dispensación de la gracia y la sangre de Jesucristo todavía está vigente para quien desee aceptarlo como su Salvador. Gracias a la misericordia de Dios, todos los pecados pueden ser quitados de su conciencia con solo creer en Jesucristo. Muchos en su ignorancia creen que Jesucristo no regresará y que su regreso no es más que una fábula o cuento religioso.
Sin embargo, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 asegura: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las Sagradas Escrituras dicen claramente en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor Jesucristo no se tarda como muchos piensan. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 advierte: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No durmamos más. Es tiempo de despertar. No habrán excusas en el día grande del Señor que ya se acerca. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.